Cuando una persona se atrasa con el pago de su préstamo, ya sea el de la casa o el del carro, lo primero que piensa es, uy, Dios mío, ¿qué hago? ¿Me van a quitar la casa o me van a quitar el carro? Y no siempre, precisamente, va a proceder de manera inmediata ese embargo del bien. Por eso está con nosotros hoy el licenciado Joshua Guardia, que nos va a decir qué hacer. Licenciado, cuando una persona se atrasa por A o B razón, en el pago del préstamo, ¿qué es lo primero que legalmente podría pasar y qué no? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, gracias por estar aquí. Primeramente lo que sucede cuando entramos en mora son dos etapas. La primera es la administrativa. El banco nos va a contactar, nos va a indicar que estamos en mora, que debemos ponernos al día. Efectivamente no aplicar un embargo de forma inmediata, pero si nos atrasamos más de 3-6 meses, ahí sí podríamos entrar en un cobro judicial. Si dejo de pagar alguna de las cuotas, ¿verdad? Por algún motivo, ¿el banco puede quitarme la casa o el carro, por ejemplo? No de forma inmediata, pero si iniciara un proceso de cobro judicial, con todo el procedimiento que este conlleva, podría eventualmente suceder, pero esto tendría que ser valorado por un juez y podría tardar muchos años. Ahora, entonces, en la práctica, ¿cuántos atrasos o cuántas cuotas, digamos, del carro o de la casa uno se atrasa para que ya entonces empiece ese proceso legal? Bueno, el banco, cuando firma el contrato con el deudor, determina cuál es el plazo previo antes de entrar a un cobro, pero en la práctica regularmente son entre 3 a 6 meses. Licenciado, ¿qué diferencia hay entre las llamadas donde le dicen, vea, le estamos cobrando, usted no ha pagado, y que ya ahora sí empiece el proceso, digamos, judicial de cobro? Claro, muchas veces las personas creen que porque los están llamando, pues ya entraron en un proceso de cobro judicial y no necesariamente es así. Las llamadas que realizan los acreedores es para fines informativos, para informarle que se encuentra en mora y para ofrecerle eventualmente un arreglo de pago antes de entrar a un cobro judicial. En caso, digamos, cuando hablamos de un crédito de vivienda, ¿verdad? Y en la casa vive toda la familia, incluso los abuelos de los hijos, ¿verdad? Y todo el mundo. ¿Hay más protección que otros bienes, como por ejemplo un carro? Bueno, si estamos hablando de un crédito personal, evidentemente el juez tiene que hacer una valoración de proporcionabilidad y razonabilidad antes de aplicar un embargo sobre una casa. Sin embargo, también existen medidas como lo que es el régimen de patrimonio familiar, que es una anotación que se aplica sobre la propiedad para que no pueda caer ningún tipo de embargo de un crédito personal. Ajá. Pero si estamos hablando de un crédito hipotecario, donde la propiedad efectivamente es la que responde directamente por el incumplimiento del crédito, sí podría ser eventualmente, ya cuando se inicie un proceso de cobro, pues garantía del pago de la deuda. Y entonces, ¿cuánto tiempo después, por ejemplo, de que se deja de pagar, empezaría ese proceso legal? ¿Y cuánto tiempo, digamos, tendría la gente para desalojar el bien? Bueno, alrededor de 3 meses a 6 meses antes de que entre a cobro. Cuando entra a cobro judicial podría tardar, según la mora que actualmente manejan los tribunales, hasta 3-4 años para que llegue el desalojo. Sin embargo, pueden haber arreglos con el banco para que esto no llegue a suceder. Angie pregunta, ¿y si es una fiduciaria, pueden quitar la casa? No, vamos a ver, esto también se aplica con el tema del crédito en leasing, por ejemplo, en los vehículos. Cuando nos encontramos en una situación donde el propietario del bien no es uno, sino el banco, Claro. pues entonces el banco, como es el propietario, tiene el derecho a partir del primer incumplimiento de ordenar el desalojo del vehículo, por ejemplo, o retener el vehículo. Es más, ni siquiera ocupa una orden, lo pueden hacer de forma directa porque le pertenece al banco. ¿Y cómo es un proceso de esos? Bueno, en realidad no es un proceso. ¿Por qué? Porque es un proceso administrativo, pero no es un proceso judicial, porque el bien le pertenece al banco. Y el contrato de leasing, por ejemplo, indica que en caso de incumplimiento de una de las cuotas, le da derecho al banco de poder retener dicho vehículo porque le pertenece. Así sea una. Correcto. Por ejemplo, si la persona tiene que pagar el primero y no lo hizo, ya el 2 le podrían quitar el bien. Eso va a depender de las condiciones del contrato, pero en la sana teoría podría hacerlo. Bueno, eso en el caso de la figura de leasing, pero con un carro financiado, digamos, de manera regular, ¿qué pasos deben de darse antes de que le quiten el carro? Porque usted dice que con leasing inmediatamente, pero si es convencional. Bueno, si es convencional, primeramente tiene el banco que presentar el cobro judicial, el juez tiene que darle curso, tienen que notificar al deudor y tienen que ordenar el juez la captura del vehículo.
¿En qué momento una persona todavía está, digamos, en la posición de negociar y evitar perder el carro? En cualquier momento, mientras el juez no haya ya capturado el vehículo O y sea, se haya rematado. Claro, antes de que le quiten el carro, usted todavía podía, digamos, negociar, pese a que ya lo llamaron, ya le advirtieron, ya le notificaron. Efectivamente. ¿Cómo se hace ese proceso? Digamos que la persona quiera coincidir o decir, miren, yo quiero pagarlo, pero tal vez no tengo todo el dinero, hagamos un arreglo de pago. Bueno, esta figura de la conciliación existe en toda etapa del proceso hasta antes de que ésta concluya. Entonces, regularmente es contactar al banco de forma extrajudicial, ya puede ser por medio de un abogado o por medio de uno, pues propiamente se puede comunicar con el banco para tratar de llegar a ese tipo de arreglo. Sin embargo, en la práctica, pues regularmente lo hacen por medio de un abogado para efectos de que todo se dé de acuerdo a las circunstancias reales y que ésta se plantee en el expediente, porque al final de cuentas lo que consista en el expediente es lo que va a importar. Si se informa en el expediente que se llegó a un arreglo, que se levante el gravamen de embargo y que se dé por terminado el proceso, entonces el juez simplemente lo va a homologar o lo va a determinar. Pero primeramente se tiene que hablar de forma extrajudicial con el banco. Licenciado, por ejemplo, cuando una persona, no sé, paga $800 de cuota del carro, ¿verdad? Y de repente ya no lo puede pagar, y no puede pagar 800, tal vez puede pagar 600 o 550. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Usted va primero al banco a pedir ayuda? Sí, eso es lo recomendable, porque muchas personas lo dejan así y no llegan a arreglar con el banco. Pero lo ideal es que lleguemos a contactar al banco, le ofrezcamos una posibilidad factible de cumplir y el banco pues ahí valorará si le puede permitir dicho arreglo, porque a los bancos no les sirve entrar en cobro judicial porque son procesos muy largos y muy costosos. ¿Qué significa una posibilidad factible? Sería pues hacer números de forma responsable de cuánto es lo que podemos ofrecer, sin dejar de lado nuestras obligaciones fundamentales, ¿verdad? Como las de la casa. Entonces, si decimos podemos disponer de 200.000 colones en vez de 600.000, se lo ofrecemos al banco y entonces el banco ahí tomará la decisión si acepta esa posibilidad. Dice Beth a través de nuestro Facebook, si ya tengo el salario embargado, ¿pueden tocar mis cuentas bancarias? Sí. Cuando el proceso de cobro inicia, el juez emite 3 órdenes: el embargo de cuentas de ahorro, el embargo de salario, y si la persona tiene bienes muebles o inmuebles, también podría ordenar el embargo o la anotación sobre dichos bienes. Mari también a través del Facebook dice, si a alguien lo notificaron hace 4 años y no le quitaron el bien y no siguió pagando ese bien, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver, existen figuras como lo que es la prescripción. Si estamos hablando de un crédito prendario, la prenda también tiene un plazo de prescripción que son de 4 años. Entonces hay que revisar el expediente y determinar si aplica la posibilidad de prescribir la prenda o prescribir la deuda inclusive, o determinarlo dentro del expediente y pues ahí ya eventualmente podría archivarse el proceso. ¿Qué pasa si de repente ella va a buscar el expediente y se reactiva de alguna forma? ¿No se puede, no es legal o sí? Vamos a ver, si la persona va al despacho donde tramitan el expediente, puede que se dé por notificada o puede que reactive el proceso de alguna forma, pero si saca gestión en línea, que es un sistema del Poder Judicial gratuito, y le da el acceso a un abogado para que lo revise, eso no va a generar ningún tipo de perjuicio de apersonamiento a la persona deudora del proceso y pues simplemente el abogado lo revisa sin que dé algún tipo de señal de activación. ¿Qué errores comunes cometen las personas endeudadas que empeoran su situación sin necesidad? Sí, eso es muy común y lo que sucede es que pues los deudores básicamente no hacen nada, lo dejan así, no buscan asesoría. Entonces lo ideal es pues tratar de buscar asesoría y el abogado pues le va a explicar qué propuestas podría ofrecer al banco o Claro. qué se puede hacer en su caso en concreto en el expediente judicial. Entonces, ¿qué derechos básicos tiene una persona deudora aunque esté atrasada, digamos, con sus pagos, muchos o pocos? Bueno, a un debido proceso, a una notificación efectiva del proceso, a inclusive pues poder ofrecerle al banco de alguna forma un arreglo de pago. Este último pues va a depender del banco efectivamente, pero también está dentro de sus posibilidades y derechos tratar de negociarlo. Doña Marielos en nuestro Facebook pregunta que en cuánto tiempo caduca un cobro judicial. Bueno, vamos a ver, la caducidad es diferente a la prescripción. La caducidad, si se cumplen las condiciones del artículo 57.1 del Código Procesal Civil, son 6 meses de inactividad dentro del expediente. Pero la prescripción son 4 años desde el último pago mientras no haya sido notificado en el proceso de cobro judicial. Ok, o sea, va a ser diferente dependiendo de la situación. Es correcto. Dice Camilo, ¿qué pasa si no pago el carro en la agencia?
Vinieron con la policía hace unos años, estaba arreglando el automóvil como nuevo en casa y aún así se dio el proceso. Sí, es que el acreedor tiene el derecho de presentar el proceso de captura o de ejecución prendaria desde el momento en donde lo incumplimos. El banco regularmente da de 3 a 4 meses de posibilidad de arreglo. Si no se llega a un arreglo en ese proceso, en ese tiempo, pues el banco puede iniciar el proceso de cobro judicial y casi que de forma, no inmediata, pero muy rápida, podrían ordenar la captura del vehículo. Ayudemos a doña Yasmín, ella a través del Facebook nos cuenta que le sirvió como fiador a un familiar y que ahora este familiar no quiere llegar a un arreglo de pago porque no ha podido pagar. ¿Qué debe hacer ella? Sí, esto es muy delicado y es importante que lo sepamos. La figura del fiador es como si fuéramos a quien nos prestaron la plata. Tenemos la responsabilidad solidaria igual que el deudor y los efectos del proceso van a ser los mismos. Por lo tanto, pues el interés de la fiadora va a terminar siendo el mismo del deudor, arreglar el proceso, ya siendo por medio de un abogado dentro del proceso o arreglando con el banco por medio de un arreglo extrajudicial. ¿Y qué es lo primero que debería de hacer ella? Lo primero que debería hacer es buscar asesoría legal, enseñarle el expediente al abogado para que éste lo revise y pueda determinar qué sería lo más conveniente. Si actuar dentro del proceso por medio de una prescripción o caducidad u otras figuras que existen, o decirle, bueno, ya su situación está en etapa de ejecución, lo mejor es tratar de arreglar con el banco. Dice Marijo, ¿puede una agencia mandar un mensaje para que yo vaya a devolver el carro con una sola cuota de atraso? Ellos pueden hacerlo, sin embargo, pues lo ideal es tratar de no entregar el vehículo, ¿verdad? En esas circunstancias, sino tratar de arreglar la circunstancia. Si solo estamos atrasados por una cuota, pues lo mejor es tratar de ponernos al día con esa cuota y pues mantenernos siempre responsables con las demás. Dice también Carlos que su papá falleció y nadie sabía que había una deuda de hace más de 10 años y ahora quieren procesar un embargo a la propiedad que está en sucesorio. ¿Qué se puede hacer aquí? Bueno, esto es muy importante, muy interesante. Aquí ya estamos hablando de procesos sucesorios. Los bienes que le pertenecían a una persona antes de fallecer, fallece, pero deja deudas. ¿Qué sucede? Entonces, el acreedor aquí del señor que murió, del causante, pues tiene la posibilidad de apersonarse el proceso sucesorio y alegar un derecho de crédito, ya sea crédito hipotecario, crédito prendario o personal por una tarjeta de crédito. Entonces, este tiene que apersonarse el proceso e indicar, a mí me deben tanto, y tienen que legalizar dicha suma de dinero. Entonces, eventualmente podría generar, perseguir dichos bienes dentro del proceso sucesorio. Joshua Guardia es abogado que nos acompañó esta mañana. Joshua, muy amable, muchas gracias. A ustedes. Charlyn Melina López Bermúdez.